No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo trabajaba en una pizzería cuando tenía poco más de 20 años. No era el mejor trabajo del mundo, pero me ayudaba a pagar la renta y, además, me quedaba cerca de la universidad. El lugar siempre estaba lleno de familias, adolescentes hambrientos después de la escuela y parejas que iban por una pizza rápida antes de una película. Mi turno casi siempre era por las tardes y al final de la jornada me tocaba la parte más pesada. Limpiar el área de la cocina y, sobre todo, lavar los enormes montones de platos, charolas y utensilios que quedaban acumulados. En la parte trasera teníamos un fregadero industrial de 3 compartimentos, con un grifo metálico que echaba agua con una fuerza brutal. Siempre me ponía nervioso porque el ruido era tan fuerte que ahogaba cualquier conversación y, además, parecía que la presión del agua nunca bajaba. Esa noche estaba solo en la parte trasera, barriendo el suelo, mientras el agua caía con toda su furia llenando el primer compartimento del fregadero. De repente, uno de mis compañeros entró a decirme algo. Apenas pude distinguir su silueta moviendo los labios, pero con el estruendo del agua no escuchaba nada. Fue entonces que, sin pensarlo, sin planearlo, hice un gesto absurdo. Estiré la mano hacia el grifo, desde el otro extremo de la habitación, e hice como un movimiento de apretar, como si cerrara una perilla invisible en el aire, y en ese instante el grifo se apagó. No se escuchó ningún chasquido metálico ni vibración de tubería, nada. Solo silencio absoluto, como si alguien hubiera cortado la escena de golpe. Mi compañero, que había visto todo, se quedó helado, con los ojos muy abiertos. Se puso pálido y sin decir una sola palabra se dio media vuelta y salió de la cocina. Yo me quedé ahí, con la escoba en la mano, tratando de procesar lo que había pasado. En mi cabeza repetía, no puede ser, no puede ser. Pensé que quizás alguien había cerrado la llave desde afuera, o que era un mal funcionamiento de las tuberías. Quise convencerme de eso hasta que me acerqué para continuar con lo mío. Cuando abrí el compartimento del fregadero, me encontré con algo todavía más inquietante. El lavabo estaba completamente vacío. No solo vacío, sino seco. Ni una gota de agua en el fondo, ni rastro de humedad en las paredes metálicas. Revisé los otros 2 compartimentos y estaban igual, perfectamente secos. Eso era imposible. El agua había estado cayendo durante varios minutos y yo mismo había visto cómo se llenaba hasta la mitad. Incluso me acuerdo que pensaba cuánto tardaría en llenarse por completo antes de empezar a meter los platos. Revisé las salidas de desagüe, todas estaban bien cerradas. No había forma de que el agua se hubiera escurrido en cuestión de segundos y mucho menos de que no dejara huella. Me quedé paralizado, con esa sensación de estar viviendo algo que no encajaba con ninguna lógica. El resto de la noche terminé las tareas en silencio, sin atreverme a mencionar nada. Y lo más extraño es que nunca volví a hablar del tema con mi compañero, ni con nadie en la pizzería. Era como si él también hubiera decidido enterrarlo en el olvido. Hasta el día de hoy sigo sin una explicación. No sé si fue un lapsus de mi mente, un truco de mi percepción, o si de verdad en ese instante algo imposible ocurrió, y por un segundo yo tuve el poder de apagar el agua con solo un gesto. Lo único que sé es que cada vez que recuerdo ese fregadero seco, me recorre un escalofrío que ni la pizza más caliente puede quitarme. Hace un par de años, mis papás, mi hermana y yo fuimos a la boda de un primo en Granada, a unas 5 horas de distancia de nuestra ciudad, León. El viaje de ida fue lo esperado. Carretera larga, paradas rápidas para tomar agua y el calor sofocante típico de esa zona. La boda estuvo llena de momentos divertidos y también de esos dramas familiares que siempre terminan siendo tema de conversación por meses. Al día siguiente, alrededor de las 11 de la mañana, emprendimos el regreso a casa. Íbamos en el carro riéndonos y comentando todo lo que había pasado la noche anterior. Quién se peleó con quién, los chismes de las tías y hasta quién se había pasado de copas en la fiesta. Yo, mientras tanto, iba en el asiento trasero disfrutando de una rebanada de pastel que había guardado como desayuno improvisado. Apenas habían pasado unos 20 minutos desde que dejamos Granada, cuando mi hermana, que iba mirando por la ventana, de repente dijo con incredulidad: ¿Ese es el Cerro Negro? Yo levanté la vista y lo vi también. La silueta inconfundible del volcán más cercano a nuestra ciudad. Lo raro era que no podía ser. Estábamos a 5 horas de distancia y apenas acabábamos de empezar el viaje. Todos en el carro nos quedamos en silencio unos segundos, intentando procesar lo que veíamos. No solo era el volcán.
A lo lejos comenzaron a aparecer carteles enormes que decían «Bienvenidos a León». Era imposible. Entre Granada y León no solo hay un tramo larguísimo de carretera, también está el lago Xolotlán y Managua, la capital, con su bullicio, tráfico y calles imposibles de ignorar. ¿Cómo podíamos haber cruzado todo eso sin darnos cuenta? ¿Cómo habíamos llegado en 20 minutos a un destino que normalmente requería 5 horas? Para intentar darle sentido a la situación, revisamos la hora en el tablero del carro y en nuestros celulares. Todo marcaba lo mismo. Apenas eran las 11:20 de la mañana. En ese momento, la lógica se rompió. Era como si hubiéramos atravesado el espacio y el tiempo sin darnos cuenta, como si algo hubiera recortado kilómetros y horas de nuestro viaje en un abrir y cerrar de ojos. Yo me quedé mirando mi pastel. Seguía intacto, con el mismo trozo que había comenzado a comer apenas unos minutos antes. No había manera de que hubiese durado 5 horas sin terminarlo, y mucho menos de que hubiera permanecido fresco después de tanto tiempo. Fue como una confirmación tangible de que no podía tratarse de un simple despiste colectivo. El resto del camino nadie dijo mucho. Nos limitamos a mirarnos entre nosotros con esa mezcla de miedo y asombro que solo se siente cuando sabes que lo que acabas de vivir no tiene explicación. Nunca entendimos qué pasó ese día. No había señales de que nos hubiéramos perdido. Nadie se quedó dormido y todos recordábamos la conversación de la boda como si hubiesen pasado apenas minutos, no horas. Hasta hoy, cada vez que viajamos en familia y alguien menciona la boda en Granada, el silencio vuelve a llenar el carro. No sabemos si fue un salto en el tiempo, un desliz en la realidad, o si simplemente atravesamos una de esas fallas que nadie sabe explicar. Lo único seguro es que salimos de Granada a las 11 de la mañana, y 20 minutos después ya estábamos en León. Desde que era niño, siempre tuve la sensación de que mi aspecto me hacía distinto, como si no encajara del todo en ningún lado. Mi mentón grande y algo torcido era lo primero que la gente notaba. A veces se burlaban de mí en la escuela, diciendo que parecía que siempre mascaba algo invisible. Mis ojos caídos, adormilados, como solían describirlos, me daban un aire de cansancio perpetuo, incluso cuando estaba lleno de energía. Y para rematar, con los años mi cabello rubio comenzó a mostrar mechones blancos prematuros, como si el tiempo me hubiera alcanzado demasiado pronto. En los 90 decidí dejármelo largo, pensando que tal vez eso me haría ver más rebelde, más auténtico. En parte funcionó, nadie me olvidaba después de verme, pero también me sentía marcado, como alguien que jamás podría pasar desapercibido. Vivía en un barrio mayoritariamente afrodescendiente, lo que hacía que mi apariencia resaltara todavía más. Era imposible caminar por la calle sin sentir miradas curiosas, y con el tiempo aprendí a asumir mi imagen como algo propio, una especie de sello personal. Pero nunca imaginé que un día esa rareza sería la llave para enfrentar uno de los momentos más inquietantes de mi vida. Era una tarde común, de esas en las que el tránsito parece eterno y la gente se amontona en las esquinas esperando que cambie el semáforo. Yo estaba en una intersección muy transitada, con auriculares puestos, distraído en mis pensamientos, cuando levanté la vista y lo vi. Al otro lado de la calle, entre un grupo de peatones, había un hombre, idéntico a mí, y no hablo de un parecido casual. Era como si hubiera un espejo invisible reflejándome desde la otra acera. Tenía el mismo mentón grande, los mismos ojos cansados, el mismo cabello largo con mechones blancos cayendo sobre los hombros. Incluso llevaba puesta una ropa sorprendentemente similar a la mía, jeans gastados y una chaqueta clara. Me quedé paralizado. No era posible. Durante unos segundos creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que tal vez era alguien con ciertos rasgos parecidos. Pero entonces lo vi mirarme, con la misma expresión de incredulidad que yo tenía, y entendí que él también estaba pensando lo mismo, que estaba viendo a su doble. El semáforo cambió, la gente comenzó a cruzar y, casi como por instinto, ambos empezamos a caminar hacia el centro de la calle. A medida que nos acercábamos, nuestros pasos se hicieron más lentos, hasta que terminamos deteniéndonos por completo en medio del paso peatonal. Allí, frente a frente, el mundo alrededor se volvió ruido de fondo. Solo existíamos él y yo. Lo observé con detenimiento, buscando cualquier diferencia. Era imposible no hacerlo. Su mentón tenía la misma leve torcedura. Sus ojos caídos tenían exactamente la misma mirada cansada. Incluso me pareció notar,
apenas visible bajo su ceja derecha, la misma cicatriz que yo tenía desde los 8 años, cuando me golpeé contra un borde de metal jugando en el patio de la escuela. Nadie más podría tener una marca igual en el mismo lugar. No sé cuánto tiempo pasó, pero la bocina de un auto nos devolvió a la realidad. Sin decir palabra alguna, seguimos caminando, él en su dirección y yo en la mía. Aún giré la cabeza un par de veces, esperando confirmar que no estaba imaginando nada. Pero cuando llegué a la acera opuesta y me di vuelta, ya no estaba. Se había desvanecido. Lo más extraño fue que no había dónde pudiera haber ido. Era una avenida abierta, sin callejones ni puertas cercanas. Apenas habían pasado unos segundos, era imposible que hubiera corrido lo suficiente para desaparecer de mi vista. Y sin embargo, allí no quedaba ni rastro de él. Me quedé en la acera, con una mezcla de temor y fascinación recorriéndome el cuerpo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, la misma sensación que uno tiene cuando está frente a algo que no debería existir, algo que contradice todas las reglas de lo normal. Durante días no pude dejar de pensar en lo que había visto. ¿Era un doppelganger? ¿Un hermano perdido del que nadie me habló jamás? ¿O tal vez una versión de mí mismo de otra realidad, de otro tiempo? A veces me obsesiono con la idea de que aquel encuentro fue más que una coincidencia, como si el universo me hubiera mostrado, aunque solo por un instante, una grieta en la realidad. Hasta hoy, cada vez que cruzo esa misma intersección, no puedo evitar mirar alrededor, con el corazón acelerado, esperando y al mismo tiempo temiendo volver a encontrarme con él, conmigo. Cuando tenía 8 años, mi mundo giraba en torno a cosas simples: ir a la escuela, hacer mis tareas y jugar con mis amigas del barrio. Era una niña obediente, de las que hacen caso a la hora que su madre les dice que regresen a casa, porque sabía que, de lo contrario, ella se preocupaba mucho. Mi mamá era estricta, pero también protectora. Yo era su única hija, y después de la muerte de mi papá, me había criado prácticamente sola. Ese año había hecho amistad con Kate, una compañera de clase muy distinta a mí. Ella era atrevida, hablaba sin miedo, cruzaba las calles corriendo, se colaba entre la gente como si nada le preocupara. Yo la admiraba y temía al mismo tiempo. Junto a ella sentía que todo era una aventura, pero también sabía que mi mamá desconfiaba de su influencia. Varias veces me había dicho: «Ten cuidado con Kate, no es mala, pero es muy imprudente para tu edad». Una tarde, a la salida de clases, Kate me invitó a ir con ella al mercado. Eran las 12 del día y yo tenía que estar en casa a las 12:15. Ella me juró que sería algo rápido. «Solo comprar algo para mi mamá y nos regresamos», me dijo. Era difícil decirle que no. Me miró con esa sonrisa traviesa que siempre me convencía. Así que fui con ella. Pero lo que debía ser un recado de unos minutos se convirtió en casi una hora caminando entre puestos de fruta, verduras y gente empujando carritos. El mercado estaba lleno y el sol caía fuerte. Yo miraba el reloj de la torre cercana con ansiedad, pensando en mi mamá. Podía imaginarla en casa, mirando la hora, preguntándose por mí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Cuando por fin regresé, eran casi la 1 de la tarde. Corrí las últimas cuadras con la garganta seca. La casa estaba vacía. Grité: «¿Mamá?», y nadie contestó. Sentí un nudo en la garganta. Fui con la vecina y ella me dijo que mi mamá había salido hacía unos minutos, muy preocupada, para ir a buscarme a la escuela. Me quedé en la puerta, esperando, con las manos sudorosas. A los pocos minutos mi mamá apareció por la calle, caminando rápido. Cuando me vio, su cara se llenó de alivio, pero enseguida me regañó. Sabía que era por Kate. «Te dije que no fueras con ella. No quiero que te metas en problemas. No sabes cruzar bien las calles». Yo agaché la cabeza, sintiéndome culpable y avergonzada. Esa noche casi no hablé. Pasaron unos días, pero la culpa seguía pesándome. Era como si ese momento se hubiera quedado grabado en mi pecho. Una tarde me quedé dormida en el sillón del salón, con la luz del sol entrando por la ventana. Era un sueño profundo, casi pesado, y en él reviví aquella tarde. En el sueño iba con Kate al mercado, pero a medio camino algo cambió. De pronto recordé las palabras de mi mamá y sentí una angustia tan fuerte que decidí regresar corriendo a la escuela. La ansiedad me consumía, mi corazón parecía salirse de mi pecho. Crucé la calle sin mirar y un carro casi me atropella. El auto frenó de golpe y un hombre bajó. Vestía un traje blanco impecable y un sombrero tipo fedora.
No era una figura común, parecía salido de otra época. Su rostro estaba serio, casi furioso. Me miró fijo y empezó a caminar hacia mí. Yo me quedé paralizada, con miedo. Sentí que iba a gritar, pero no me salía la voz. En ese instante desperté sobresaltada, sentada en el sillón, con el corazón latiéndome en los oídos. Respiraba agitadamente, tratando de entender qué había pasado. Me giré un poco para orientarme, y entonces lo vi. A apenas 1 metro de distancia, del otro lado del ventanal grande de la sala, estaba ese mismo hombre, el del traje blanco, el del sombrero, quieto, mirándome fijamente con la misma expresión. La luz del atardecer se reflejaba en su ropa, pero sus ojos parecían sombras profundas. No parpadeaba, no se movía. Yo me quedé inmóvil con los ojos clavados en él. Sentí frío en la espalda, las manos me temblaban. Fueron solo unos segundos, pero me parecieron eternos. Entonces, muy lentamente, su figura empezó a desvanecerse, como humo disipándose en el aire. En cuestión de un parpadeo ya no estaba. Me quedé mirando la ventana con la respiración entrecortada. El jardín estaba vacío, la calle silenciosa. Todo parecía normal, pero yo sabía que lo había visto. Era imposible inventar un rostro tan nítido. No recuerdo haberle contado a mi mamá. ¿Cómo explicarle que el hombre de mis sueños se había presentado justo frente a nuestra casa? Durante días traté de convencerme de que había sido una ilusión, una mezcla de sueño y realidad, pero hasta hoy, cada vez que cierro los ojos y recuerdo ese momento, el escalofrío me recorre la espalda. No sé quién era, no sé qué quería, pero sigo sintiendo que aquel hombre de blanco no fue solo parte de un sueño. Desde que era niño me encantaba explorar. Era ese tipo de chico que prefería perderse en los terrenos baldíos, en casas abandonadas y en lugares apartados antes que quedarse en casa viendo televisión. En la secundaria ya tenía rutas propias, caminos en los que sabía que no encontraría a nadie, donde la sensación de aventura era real. Una de mis exploraciones favoritas era a un viejo silo. Para llegar, primero tenía que pedalear mi bicicleta hasta el final de una carretera sin salida, encadenarla a un árbol y luego caminar por un sendero largo, bordeando bosques y campos de cultivo. El trayecto me tomaba casi 1 hora, y me gustaba porque en ese camino no había casas, ni autos, ni personas, nada que me recordara a la civilización. El silo estaba en medio de unos campos aislados, rodeado por una especie de mini bosque, como si los árboles hubieran decidido protegerlo del resto del mundo. Era un sitio antiguo, desgastado por el tiempo. La primera vez que lo vi, sentí un cosquilleo en el estómago. Parecía un monumento olvidado de otra época. Dentro y alrededor del silo siempre encontraba objetos extraños, reliquias del pasado, botellas antiguas, chatarra oxidada, un auto de los años 30 cubierto de maleza, zapatos viejos que asomaban desde montículos de tierra como si alguien los hubiera enterrado allí hace décadas. Me fascinaba imaginar las historias detrás de cada cosa, quiénes las habrían usado, cómo terminaron allí. Para mí, aquel lugar era como un museo secreto. Y aunque iba solo, nunca me sentía incómodo. Más bien me llenaba de una emoción tranquila, como si estuviera desenterrando secretos de otro tiempo. La tercera vez que fui, todo cambió. Era un día gris, con nubes bajas y el viento apenas movía las hojas. Caminé entre los árboles hasta llegar al claro donde estaba el silo. Dejé mi mochila a un lado y me puse a hurgar en el suelo buscando botellas antiguas. Todo estaba en silencio, salvo por el crujir de mis pisadas. De pronto escuché un murmullo. Al principio fue débil, apenas un susurro lejano, como cuando el viento pasa entre las ramas. Me detuve y miré alrededor, pensando que quizá alguien había llegado sin que me diera cuenta. No vi a nadie. El murmullo creció. Ya no era uno, eran varios, como voces superpuestas hablando al mismo tiempo. Se multiplicaron, primero media docena, luego decenas. En cuestión de segundos me encontré rodeado por un sonido imposible. Era como estar en medio de un salón de fiestas lleno de gente conversando y riendo. Las voces parecían venir de todas partes. Cerré los ojos y podía jurar que estaba en un gran salón, con gente moviéndose a mi alrededor, risas, murmullos, copas brindando, pero al abrirlos solo estaba el silo, los árboles y yo, nadie más. El corazón me latía tan fuerte que me dolían los oídos. Intenté distinguir alguna palabra, alguna frase, pero era un caos de sonidos, murmullos incomprensibles.
Me quedé inmóvil, paralizado, con los ojos clavados en la entrada del silo, y así como empezó, se detuvo. De golpe, silencio absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban. El aire olía a tierra mojada y óxido. Me quedé quieto un buen rato, temblando. Miré a mi alrededor buscando alguna explicación. No había nadie. El viento volvió a soplar débilmente, como si nada hubiera pasado. Con las piernas flojas recogí mi mochila y salí del lugar sin mirar atrás. Aquella caminata de regreso fue la más larga de mi vida. El sendero parecía interminable y no me atrevía a quitar los ojos del camino, como si temiera que algo o alguien me siguiera. Volví a ese silo solo una vez más. Quería comprobar si todo había sido producto de mi imaginación. No escuché nada, ningún murmullo, ninguna voz, solo silencio. Pero desde entonces, cada vez que recuerdo aquel día, siento la misma piel de gallina. Han pasado más de 15 años y todavía no encuentro una explicación. No sé si fue una alucinación, un eco del pasado, un fenómeno del lugar o algo que simplemente no puedo comprender. Lo único que sé es que, por un instante, estuve en medio de un salón lleno de gente invisible, en un lugar donde no debería haber nadie, y esa sensación no se me ha ido jamás. Siempre he sido competitiva y me encanta participar en torneos de cualquier cosa que implique actividad física. Ese día me había inscrito en un torneo a ciegas, que básicamente significa que te asignan compañeros al azar en cada partida. No sabes con quién vas a jugar, ni contra quién, hasta que estás ya en la cancha. Eso me encanta porque cada juego es diferente, cambias de compañero, de equipo y hasta de cancha. Es como una ruleta. Era mi cuarto o quinto partido del día. El calor estaba fuerte y la brisa apenas movía las ramas de los árboles que bordeaban las canchas. Llevaba mi botella de agua a todas partes y entre partido y partido apenas me daba tiempo para beber un par de sorbos antes de volver a entrar. Para ese momento ya estaba en piloto automático. Saque, recepción, pase, ataque. 5 puntos después de empezar el partido, algo rarísimo pasó. Mi compañero en esa ronda levantó la pelota para el siguiente golpe. En ese instante, vi 2 cosas a la vez, como si mi mente se hubiera dividido en 2 pantallas. En una pantalla, la pelota golpeaba la rama de un árbol que estaba justo encima de nosotros. La veía claramente desviarse y volver hacia él, cayendo justo frente a sus pies. La escena era tan nítida que hasta escuché el golpe sordo de la pelota contra la rama. Pero al mismo tiempo, en la otra pantalla, veía lo que realmente estaba pasando. La pelota cruzaba perfectamente la red, entraba en el campo contrario y nuestro equipo ganaba el punto. Era como si 2 realidades hubieran sucedido en paralelo durante una fracción de segundo. Me quedé paralizada y confundida. Solté la exclamación casi sin pensarlo. Eso fue muy raro. Acabo de ver que la pelota pegaba en la rama y volvía hacia ti. Me desconcertó porque eso no pasó. Mi compañero me miró confundido. ¿El último juego dices? Lo miré aún más desconcertada. No, digo ahora mismo. Acabo de ver la pelota pegando en la rama, pero no pasó, porque de hecho acabamos de ganar el punto. Él se me quedó viendo con cara de «esto es raro» y soltó. Yo me estaba preguntando cómo sabías que eso pasó en el juego anterior. Ahí me quedé en blanco. Él estaba describiendo exactamente la misma escena, pero que había ocurrido en su partido anterior, en otra cancha, con otro equipo, un momento que yo no podía haber visto. La pelota seguía en juego, la gente alrededor seguía moviéndose como si nada, y yo con un frío en la nuca. Repetí en mi cabeza, ¿cómo sabía yo eso? ¿Por qué vi las 2 cosas al mismo tiempo? ¿Fue un déjà vu? ¿Un cruce de recuerdos? Seguí jugando, pero ya no con la misma seguridad. Todo parecía demasiado nítido, demasiado real. Cada vez que veía la rama del árbol, me regresaba la imagen de la pelota desviándose y volviendo hacia mi compañero. Más tarde, mientras guardaba mis cosas, él me dijo en tono medio de broma, «Es que fue rarísimo. Parecía que sabías algo que yo solo había vivido antes». Yo sonreí incómoda, pero por dentro seguía helada, porque no era solo que pareciera, yo vi ese momento como si hubiera estado ahí, justo antes de que ocurriera, y al mismo tiempo vi lo que realmente pasó. Desde entonces, cada vez que participo en torneos, miro con cuidado los árboles, las canchas, las jugadas, y no dejo de preguntarme, ¿ese día tuve un simple déjà vu o por un segundo estuve viendo 2 líneas de realidad a la vez?
Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososinbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.